Miren, perfecto, muy bien. Miren, vamos a iniciar ahorita. Nada más quiero platicar de unas cosas muy sencillas, muy breves. Quiero ser breve en eso, pero que vale la pena reconocer y sobre todo para mí es importante saber. Y iniciamos de lleno ya con el tema. El tema de hoy, el tema que es importante para esta sesión, tiene que ver con el asunto de qué es una tesis o una tesina, ¿no? Por ahí habían unas dudas que tenían con respecto a eso, me comentaron de una manera muy breve en la escuela que cuando ustedes se les pide entregar un trabajo de titulación, que ustedes tienen la decisión de entregar una tesis o una tesina. Pero la estructura que tiene la institución, la que me mandaron de la escuela, es de una tesina. Dicen que todos hacen tesina. Entonces, bueno, pues ya nos vamos a olvidar de las diferencias de si es tesis o tesina. Nos vamos a enfocar en hacer lo que nos solicita hacer la institución, ¿no? Incluso hay quienes no van a hacer una tesis, ¿no? Porque creo que por promedio de pronto hay quienes no se les exige tesis, igual les va a servir para su formación, ¿no? Esta materia está para eso. Por ahí en las sesiones anteriores estuvimos platicando sobre bueno, la presentación del curso, pero algo curioso que no sé si todos han pensado en algún momento es que la materia de metodología de la investigación está en todas las carreras, ¿no? Entonces, ¿por qué está ahí, no? Tal vez, por ahí ya habíamos platicado, tiene que ver con el carácter científico de su formación. Entonces, si lo que ustedes les enseñan es información que proviene de la ciencia, vale la pena que ustedes sepan cómo se hace ciencia, ¿no? Ese es el fin de este tipo de asignaturas. Espero que antes de iniciar a hacer la tesis, cada uno y cada una comprenda qué es este asunto. No vamos a hacer un trabajo científico que sea completamente innovador, no es el objetivo del curso, ni tampoco el de que ustedes hagan una tesis, ¿no? Una tesis de licenciatura está más orientada en comprender el proceso de generación de conocimiento a través del método científico, más orientada a eso que orientada a que ustedes aporten algo nuevo a su campo, algo nuevo, ¿no? De pronto pueden replicar un experimento ya elaborado anteriormente, pueden hacer una investigación muy, muy breve, pues, ¿no? Con respecto a un tema propio de su asignatura. Claro que pues esto no es obligatorio, ¿no? Si de pronto alguien ya domina esos temas, puede hacer un súper trabajo y hay tesis de licenciatura realmente muy buenas, pues, ¿no? En varias universidades. Pero la exigencia, pues, no es esa, ¿no? La exigencia es que se comprenda cómo se hace ciencia, ¿no? Vamos a estar trabajando un poquito de eso. Voy a retomar algunos asuntos que comenté en la sesión anterior, nada más para que estemos en sintonía, ¿no? Sé que no todos estuvieron en la sesión anterior, así que nada más para repasar, el objetivo de este curso es que comprendamos cómo se hacen algunos apartados de la tesis. No les voy a pedir como producto final que hagan una tesis completa, porque en 4 meses hacer una tesis completa significaría que el trabajo de tesis no lo hicieron bien, ¿no? O sea, deberían de ya saber cómo hacer una tesis para que en 4 meses puedan terminar con un trabajo muy aceptable, ¿no? Además, se le suman los asuntos de la pandemia, ¿no? O sea, ir a recolectar datos ahorita, entrevistar gente o aplicar cuestionarios, no es tan sencillo, ¿no? Claro que se pueden aplicar de manera virtual los cuestionarios, las entrevistas no deberían de ser de manera virtual, los cuestionarios sí se pueden, pero por cuestiones de la pandemia no deja de ser complicado, pues, ¿no? Entonces, no les voy a pedir la tesis completa obligatoriamente en este curso, ¿no? El curso se encuentra orientado en que aprendamos a elaborar cada apartado de la mejor manera posible. Así que si llegamos hasta el apartado 3, que es el de metodología, está bien, pues, ¿no? Si llegamos al 4, que es el de aplicación de resultados, mejor. O si por alguna razón logramos llegar hasta el final, que es la bibliografía, pues súper bien, pues, ¿no? Pero voy a ir en función de cómo vaya avanzando todo el grupo, porque sin lugar a dudas, espero que lo que se haga aquí se haga bien, ¿no? Entonces, a veces hacer una tesis no toma 4 meses, pues, ¿no? Por eso está todavía difuso cuál es la meta de todo este curso. Sí hay un requisito mínimo que no, todavía no paso lista, ahorita voy a pasar lista, un requisito mínimo que es que espero que por lo menos hasta la metodología sí lleguemos, ¿no? Que es el capítulo 3, y ya lo que pase después de ahí, pues ya todo va a ser ganancia, ¿no? Así que bueno, por lo menos hasta la metodología vamos a llegar, de ahí en adelante, pues vamos a ver hasta dónde logramos avanzar, ¿no?
Entonces, bueno, les repito, el objetivo de esta sesión de la actividad anterior es comprender de una manera muy general qué es ciencia, porque con eso vamos a estar trabajando. Vamos a iniciar con una estructura que implica buscar antecedentes, no antecedentes históricos, no antecedentes cronológicos, antecedentes de investigación, ¿no? ¿Qué se sabe en el mundo de la investigación sobre el tema que ustedes han elegido? Y vamos a ir hablando sobre qué significa cada apartado, qué deben de poner en cada apartado, algunos ejercicios con relación a eso en el desarrollo del curso, ¿no? Pero ahorita principalmente quiero que se comprenda de manera general qué es ciencia, ¿no? Entonces, bueno, esto vamos a ver hoy, eso vamos a ver en el curso, pero con lo que quiero iniciar es algo, una duda muy particular que tengo, que ahorita en las clases que tuve hoy, estuve preguntando, pues porque a veces a los profes se nos olvida tomar en cuenta eso, ¿no? El asunto de cómo se sienten ustedes, pero ahorita en especial, particularmente con la virtualidad. El asunto de la virtualidad es un tema que, pues a algunos, a algunas, les ha costado trabajo, ¿no? Y a veces como profesores es difícil darnos cuenta, pues, ¿no? Entonces me gustaría que platicaran qué se les ha dificultado de lo virtual y qué les ha gustado de lo virtual. Entendamos que todo tiene pros y contras, ¿no? Entonces, tal vez no todo es negativo de lo virtual. Por ahí en algunos cursos platicaba de que de pronto habían cosas que se complicaban con la virtualidad, pero que nos obligaban a adquirir nuevas habilidades sobre diversas cuestiones. Quiero ver si podemos ver un poquito eso, ¿no? O sea, ver que de pronto esas fallas que implica la virtualidad pueden convertirse en áreas de mejora, ¿no? Y que podemos tratar de aprovecharlo, ¿no? Entonces, rápidamente, espero que esto no se demore más de 15 minutos. ¿Cómo se han sentido con el trabajo virtual? Quien guste participar, vamos a ver si podemos hacer una dinámica de que todos estemos platicando aquí y ya para entrar de lleno al tema de hoy, que realmente no es un tema muy extenso, no lo vamos a extender mucho, sí podríamos, pero no es el objetivo. El objetivo es entenderlo de manera general, ¿no? Entonces, bueno, alguien que quiera participar sobre la virtualidad, ¿cómo se ha sentido? Maestro, Buenas buenas tardes. tardes. Me quedé con esa duda. Entendí que la escuela no pide tesis. Bueno, al menos, o no tampoco pide tesina a los alumnos con promedio. Pero me quedé con la duda esa, la diferencia entre tesis y tesina. Eso es muy relativo, ¿eh? Porque, mira, incluso la misma tesis, la pura tesis, es muy diversa entre institución e institución. Cada universidad tiene su propia estructura. Es más, ni siquiera institución e institución, entre carrera y carrera. Si te vas, por ejemplo, en esta escuela tal vez no está tan determinado la estructura de las tesis, creo que todas las piden iguales, ¿no? Pero si nos vamos a una escuela grande, ¿no? Como a lo mejor la UNAM o estas escuelas con las que difícilmente compiten otras escuelas, las tesis varían entre carreras. Es decir, a una, a una licenciatura en psicología no es la misma estructura que se le pide a la licenciatura en arquitectura, porque algunos hacen proyectos y otros en sus tesis hacen reportes de casos, por ejemplo, ¿no? Otros hacen ensayos, por ejemplo, los de letras hacen casi un libro, entonces es diversa pues la forma de obtención de conocimiento. Entonces, entre tesis y tesina, la diferencia es más bien institucional, o sea, cada escuela determina qué va a pedir para hacer una tesis y qué va a pedir para hacer una tesina. Difícilmente vamos a encontrar una definición ya dada de esos dos. Yo los estuve buscando también, porque les dije, con esa tarea me voy a quedar, y realmente está muy difuso la información que hay sobre eso, ¿no? En el caso del CUT, piden lo mismo, o sea, les pedí que si me podían dar cuál es la estructura que ellos piden pues de la tesis en coordinación y cuál es la estructura que piden para una tesina. Y me dijeron que hasta ahorita nomás tienen la estructura de la tesina porque todos hacen tesina, pero la tesis que yo hice en la maestría y en el doctorado tiene casi los mismos elementos que le piden a ustedes esta licenciatura, ¿no? Los mismos apartados, ¿no? Obviamente son un poquito más complejos en un posgrado, pues, ¿no? Y más en la Universidad de Sonora, que está grande, pero realmente mi conclusión es esa, pues, ¿no? Que depende de cada institución lo pide diferente y está difícil determinarlo, pues realmente no sé, pues porque
Decir, por ejemplo, una tesis más chica es la tesina, no, eso es incorrecto, pues no existe tesis más chica y tesis más grande, no se miden así. Hay tesis más complejas y otras menos complejas en términos de las variables que van a analizar, pero incluso las tesis menos complejas a veces son tesis muy buenas y muy útiles, a veces incluso por ejemplo investigación descriptiva que no es experimental, son aportes buenísimos a la ciencia básica. Entonces realmente fue una tarea muy difícil identificar entre tesina y tesis cuál es la diferencia, no lo localicé, pero para la institución, o sea, para efectos prácticos, lo que tiene que ver con la materia, lo que tiene que ver con esta institución, les da la opción de hacer tesis o tesina, pero les dicen que hagan tesina porque es la estructura que ya tienen elaborada, ¿no? Entonces, Maestro, a lo adelante. mejor la tesina para ellos es así, digital. Y ya cuando los alumnos la presentan en tesis, ya yo creo que la presentan en forma, pues ahora sí que formal, ¿no? A lo mejor Puede ser. pudiera ser, ajá, okey. Sí, Ah, pues muy bien. en todo caso serían pues ya nombres que le da la escuela, pues no, pero no como un nombre determinado, porque a lo mejor para otra escuela es otra cosa, pero realmente esa duda batalla me costó mucho solucionarla, no logré identificar la diferencia entre esas dos, pero bueno, pues igual lo seguimos dejando de tareas y en un futuro entero de cuál es la diferencia lo platicamos, ¿no? Este, pero bueno, eh, retomo la pregunta, ¿no? Sobre el trabajo virtual, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo se han sentido sobre el trabajo virtual? Sobre el asunto de la educación a través de clases no presenciales, el autoaprendizaje, trabajar en sus casas haciendo tareas, ¿cómo se han sentido con relación a eso? Aremi dice que tiene ciertas comodidades, pero que también ha tenido complicaciones, por la atención y el Profesor. lugar destinado. A ver, Esther, adelante. Sí, bueno, yo soy una persona bastante visual, entonces cuando iba a clase, pues me ayudaba más en cuanto las palabras clave o los ejemplos que ponían los profesores en el pizarrón. Ya ahorita en el tema virtual sí dan las diapositivas y todo, pero como mi internet está un poco lento, entonces a veces me pierdo en las transiciones de una diapositiva a otra. Entonces, pues sí, a veces no Ujú. alcanzo a captar lo que son los ejemplos y pues sí se me ha complicado en ese aspecto. Sí, el asunto de la conectividad, ¿no? Ese yo creo que es el principal obstáculo que de pronto se presenta porque no está en nuestras manos. A veces pues simplemente depende de nuestro proveedor de internet, ¿no? Pero bueno, ¿qué más, no? ¿Cómo se han sentido? Les digo, fíjense a ver si hay dificultades que se puedan convertir en áreas de mejora, ¿no? Adelante, Jonathan. A mí me han gustado las clases virtuales hasta cierto punto, pero hay maestros que abusan de, por ejemplo, dejar, no sé, 3, 5 videos de media hora y hacer un ensayo. O que suban como 10,000 PDFs y con eso nos quieran calificar con un examen de 5 preguntas a veces que ni al caso. Eso es lo que Eso me es da muy... inconformidad es eso, de que abusan de que no nos dan clases, pero suben 3 videos de YouTube y ya es forma de darles para ellos, para algunos, claro está. Ujú. Sí, sí, Pero de pronto la virtualidad puede facilitar algunas cuestiones no muy didácticas, ¿no? Pero fíjense, incluso esos comentarios sirven también, pues en mi caso en particular, yo sí tengo presente que no los quiero saturar con tareas, pero particularmente en esta clase sí implica, pues, ¿no? Cierto esfuerzo, ¿no? De pronto, hay gente que no tiene experiencia escribiendo de manera formal, ¿no? Entonces, el ejercicio de redacción, a veces hasta de media cuartilla, puede llegar a ser complejo, ¿no? Entonces, no les voy a dejar 30 PDFs, mucho menos videos de más de 15 minutos, ni siquiera de más de 10 minutos, este, pero ni tampoco ensayos, ¿no? El trabajo aquí ya es práctico, ya es empezar a escribir, pero pues sí, eso ténganlo en cuenta, pues porque a veces puede costar un poquito, entonces si pueden ir practicando este asunto de la escritura formal académica, sobre todo académica, va a ser muy bueno, pues no escriban pensando principalmente que todo lo que escriban se puede debatir, no pensando que tienen la razón, porque las tesis no son nada más ni nada menos que eso. Una tesis, para poder publicarse, para poder titularse normalmente, se tiene que llevar a cabo algo que se llama examen de grado. Eso significa que toda nuestra propuesta la sometemos a un proceso de dictaminación y de debate académico, ¿no? Hay 3 profesores expertos en el tema, por lo menos, que van a decir, nos van a preguntar, ¿por qué pusieron eso? ¿Por qué estás afirmando esto que afirmas?
y se van a ir por todos lados hasta que nosotros tengamos la capacidad de defender académicamente lo que estamos defendiendo. Pero para poder hacer eso, primero tenemos que reconocer que no tenemos la razón en todo, que hay cosas que podemos mejorar, que hay cosas que podemos aprender mejor, y a veces eso puede ser pesado, ¿no? Les digo, no les voy a pedir que hagan trabajos enormes, pero sí requiere cierto trabajo el elaborar una tesis, ¿no? Empezar a escribir, la redacción académica, imagínense, el asunto es escribir como si uno estuviera hablando, pero no como si uno estuviera hablando con su amigo, el cholo, vecino o algo así, sino como si uno estuviera hablando de manera formal, ¿no? O sea, no se vale escribir. Si, por ejemplo, mi tema es, no sé, un análisis de los casos de bullying en una universidad de Sonora, ¿no? Por ejemplo, algo muy genérico, no se vale de pronto en el contexto decir que una de las problemáticas del bullying es que hay muchas personas que se sienten deprimidas debido a eso, porque yo, ¿cómo sé eso? ¿Cómo sé que hay muchas personas? Por mi experiencia es suficiente para que yo pueda afirmar algo así. Aún si yo fuera una persona súper popular que conociera muchísimas personas, no sería suficiente para que yo nada más por mi experiencia afirme ciertas cosas. Y ese es el primer error que muchos tenemos, ¿no? Cuando estamos empezando a redactar, se nos olvida, o a veces no sabemos, que toda la redacción científica tiene que estar apoyada y sustentada en algún autor. Entonces, en vez de decir que hay mucha gente que se deprime, tenemos que poner, se ha encontrado que tanto porcentaje de personas en este tipo de instituciones educativas pueden llegar a incurrir en asuntos de depresión debido a cuestiones de bullying. Paréntesis, la referencia, ¿no? Siempre se tiene que decir de dónde se sacó. Y luego, ya que pongamos la referencia, ya entonces ahí sí ponemos nuestra crítica personal, que no tiene que ser tampoco tan personal. No se vale escribir, yo pienso tal, no. El autor comenta esto, por lo tanto, se puede inferir que en Sonora hay una situación un poco problemática, compleja, etcétera, etcétera, y entonces ya desarrollar nuestro texto, ¿no? Poner al lector a que entre en ese debate en el que nosotros nos sentimos mientras estamos redactando. Eso es escribir una tesis, y eso a veces por sí mismo es complejo, ¿no? Entonces, por eso les digo, prefiero que no hagamos la tesis completa, pero con tal de que lo que hagamos esté bien hecho, pues, ¿no? Entonces, lo vamos a ir platicando, hay varios temas que hay que ver, pero varios. El asunto, por ejemplo, de la selección de literatura, ¿dónde buscamos literatura? Lo platicamos en la sesión anterior. En su momento vamos a retomarlo, ¿no? Les voy a dar algunos repositorios, pero sí vamos a tener una clase también sobre eso, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes confiables? Cuáles son las fuentes primarias, las fuentes secundarias y terciarias, en quién se debe basar, porque a veces nos dicen, tienes que buscar información confiable, tienes que buscar fuentes confiables, pero nunca nos dicen cuáles son las fuentes confiables, ¿no? Y suena muy, muy burdo, a lo mejor muy obvio, pero no es obvio, o sea, hay un montón de gente que en verdad piensa, por ejemplo, que un libro es la fuente más confiable que hay, cuando a veces los libros, no, obviamente no siempre, pero a veces los libros solamente son colaboraciones entre dos profesores que jalaron recursos del CONACYT, por ejemplo, y publicaron el libro sin ningún tipo de arbitraje. Entonces, las fuentes más confiables son las que son arbitradas, las que las revisan externos a tu trabajo, ¿no? La gente, por ejemplo, los artículos, la mayoría de los artículos para poderse publicar tienen que personas revisarlos, personas que no conocen a uno, se llama revisión por pares a ciega, y ellos dictaminan si ese documento puede ser publicado o no. Son personas que las revistas contratan porque tienen ya cierta experiencia en el tema y se pueden asumir como expertos. Entonces, ¿cuáles fuentes son más confiables, no? ¿Cuáles nos conviene conseguir? Las páginas oficiales, ¿cuáles son confiables y cuáles no? Las páginas del Ayuntamiento de San Luis, por ejemplo, ¿son confiables? Hay un arbitraje ahí, la gente que publica en esas páginas de información, ¿cómo sabemos que es verídica? Es muy dudoso eso, ¿eh? Pero, por ejemplo, las fuentes oficiales federales, las del gobierno, esas a lo mejor sí, pues porque esas pasan por un proceso de transparencia en donde lo que pongan está criticado por todo el país, ¿no? Entonces, ellos sí tienen que tratar de dar la información correcta, pues, ¿no? El INEGI, la Secretaría de Gobernación, etcétera, etcétera. A lo mejor podemos tener un poquito más de certeza, pero lo más
lo más útil, las fuentes más importantes para un trabajo de investigación son los artículos de divulgación científica. Los artículos científicos, esa son la mejor fuente que podemos utilizar. De ahí que si toda nuestra información es de artículos, es mejor, ¿no? Más que a veces no se puede, entonces sí tenemos que buscar otras fuentes. Entonces sí hay varios temas que vale la pena contemplar. Se los comento con el fin de que se vayan haciendo la idea de que sí nos va a tocar trabajar en la materia, ¿no? Voy a tratar de no saturarlos, pero hay actividades que las tenemos que hacer porque ustedes tienen que escribir un apartado de antecedentes, un apartado de planteamiento del problema, un apartado de justificación, tienen que hacer sus objetivos, plantear hipótesis, etcétera, etcétera, y eso pues sí toma trabajo, ¿no? Entonces, váyanse haciendo la idea de que vamos a tener que trabajar en esta clase, escribir, y si todo sale bien, todo eso va a ser un avance para su trabajo de titulación, ¿no? Para el caso de quienes ocupan entregar una tesina, pues ya tenían el avance de esta clase. Lo que espero pues lograr es que esta clase no sea una clase en donde nada más se aborden temas que tal vez más adelante no les vayan a servir. Pues si podemos desde ahorita ir definiendo cuál es el tema con el que a ustedes les interesa titularse, va a ser un gran avance, ¿no? Ojalá que les pueda ayudar con eso. Y quienes no vayan a usar una tesina para titularse, pues ojalá que logren comprender cómo es el proceso de investigación científica, ¿no? Eso es una tesis. Entonces ahorita vamos Maestro, a hacer... Adelante, Aremi. disculpe que lo interrumpa. De hecho, yo tuve una clase en la semana con la persona que me va a asesorar y ya me entregó la estructura y dice aquí que la tesina de residencia profesional es obligatoria para todos los alumnos de la institución. Nada más lo único que cambia es pues que sí, que de acuerdo al promedio, que la imprimes o no la imprimes. Ok. Bueno, pues todos van a tener que hacerlo, ajá, ¿no? sí, aquí dice que todos y también las personas que tienen abajo del 8.9 de promedio, ellos tienen la opción de titularse por medio del examen o de un estudio de posgrados o examen Ceneval. Entonces los que estamos arriba del 9.5 la presentamos, pero de manera digital nada más. Algo así. Muy bien, bueno, entonces todos la van a hacer, pues esperemos que este avance les sirva a todos, pues, ¿no? Porque sé que, por ejemplo, hay materias posteriores a estas, como por ejemplo seminario de problemas regionales, en donde no siempre están seriadas, pues, ¿no? Y de pronto en seminario de problemas regionales hacen un tema y llegan a titulación y cambian el tema. Entonces, a mí me gustaría, pues, bueno, es algo que estoy platicando con la coordinación, a ver si podemos hacer seriadas esas materias, pues, ¿no? Que a lo mejor en metodología vean el primer capítulo, cómo se construye, y que en seminario de problemas regionales hagan otro apartado y que a lo mejor ya en titulación, si la titulación es la última, no recuerdo cuál es la última, que ahí ya se recolecten datos y se haga el análisis de resultado. Y a lo mejor eso sería un poquito más productivo, pero bueno, no sé, eso es otro tema. Lo que quiero es que aquí, pues lo que hagamos, que sí les vaya a servir, pues, ¿no? Para esa tesis que deben elaborar. Sí hay algunas acotaciones que hay que hacer, ¿no? Comenta, por ejemplo, ahorita Jonathan que él ya tiene un tema, Aremi dice que ya tiene definido su asesor. Entonces, tengan en cuenta, y esto sí es bien importante que lo tengan en cuenta, esta materia es para brindarles una perspectiva desde mi punto de vista, ¿no? De ahí que ustedes están elaborando un documento con su asesor, ¿no? Entonces, en su tesis, quienes ya tienen asesor, su asesor manda, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a hacer un trabajo que lo van a hacer bajo mi instrucción. Cuando termine la materia, ustedes deciden si agarran algo de aquí y lo ponen en su tesis original o no, ¿no? Eso ya depende de su asesor, ¿no? O sea, el asesor de su tesis es el que manda en ese documento, ¿no? Aquí ustedes van a hacer un trabajo, etcétera, etcétera, y entonces ya su asesor, y ustedes y junto con su asesor deciden si agarran algo de este documento para incorporarlo al documento de titulación que van a utilizar. Esto sí quiero dejarlo muy claro, pues porque puede ser, no me ha llegado a pasar, pero puede ser que de pronto una instrucción que yo les dé se contradiga con una que les dio su asesor, ¿no? Entonces, yo no me voy a meter en su tesis de titulación, yo me meto en el documento de mi materia. Entonces trabajamos con un documento aquí propio de mi materia, Maestro, y ya ustedes deciden qué retoman de aquí y lo incorporan allá, ¿no? Adelante, Alma. maestro, pero por ejemplo, con usted vamos a alcanzar, ahorita que estaba diciendo, bueno, ahorita que mi compañera me estaba comentando, con usted vamos a alcanzar a terminar la tesina, o sea, vamos a terminarla en este cuatrimestre. Eso depende de ustedes, porque depende de cómo avancen, pues es que mira, Alma, y para todos y para Por todas, ¿no? ejemplo, si, como mencionan, si te vas a titular por medio de tu tesis, pues es otra historia, ¿no?
Eso, o sea, Ujú. ya tienes que terminarla, presentarla, incluso hasta tienes que presentarla, ¿no? Ujú. Pero yo le había preguntado a otra maestra y me dijo, depende mucho, tú puedes tener tu asesor, pero si tu maestro de seminario y titulación te está marcando que lo hagas de tal y tal manera, tú tienes que cumplir con tu materia. O sea, Sí, a lo que sí, usted sí, está solicitando, pues. Entonces, sí es lo que estoy solicitando, que la materia es una cosa y su tesis es otra cosa. Con suerte, si todo sale bien, van a empatar y van a hacer lo mismo, ¿no? Yo me voy a pegar a la estructura que pide la institución, voy a tratar de hacer eso para que con suerte pues sí sea lo mismo que también les pide su asesor, pero ya si su asesor les pide otra cosa que no es lo que marca el documento institucional, pues ya eso no depende de mí, ¿no? Y como les digo, el asesor de ustedes, de su trabajo de titulación, es el que decide si ese trabajo se lo pueden titular o no, pues no, entonces yo tengo control sobre mi materia y hasta ahí, pues no, entonces ojalá pues que sí empaten las dos cosas, ¿no? O sea, me voy a pegar a la institución, ¿no? Lo que diga el documento institucional es lo que yo les voy a pedir para tratar de no generarles conflicto, pero ya si su asesor les pide otra cosa, pues ahí yo no puedo meter mano, ¿no? O sea, incluso si uno de ustedes me dicen, oigan, mi asesor me pidió hacer esto, profe, y yo estoy haciendo esto otro, pues es que ni modo, ¿no? O sea, ahí yo no, en su tesis su asesor es el que manda, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a elaborar un documento para mi materia, es el documento final, ¿no? Que vamos a estar construyendo en todo el curso, y ya, les repito, termina la materia, ustedes deciden si eso lo usan para su titulación o no. Pero pues yo espero que sí se pueda utilizar, ¿no? Ese va a ser mi esfuerzo, mi interés, y pues ya, pues a ver qué pasa, ¿no? Maestro, ¿y nos Adelante. puede mandar la estructura que usted va a manejar en esta materia? Sí, claro que sí, porque Para sí revisar. varía ligeramente la estructura en términos de ordenamiento, pero no de contenido. Lo mismo que pide la institución es lo mismo que les voy a pedir yo, pero por ejemplo la institución les pide que los antecedentes los pongan hasta el final y yo no estoy de acuerdo con eso, yo se los voy a pedir como el primer apartado. Les pide también que la hipótesis la pongan al final, yo no se los voy a pedir al final, yo se los voy a pedir dentro del planteamiento del problema. Entonces ahí sí hay algunas variaciones. Les digo, es la misma pues porque van a tener el mismo contenido, pero va a ser nada más un poquito diferente el orden. Poquito nomás son esas dos cosas y ya. Pero sí, les mando el de la institución si quieren, el que me mandó Karen, y también les puedo enviar, bueno, pues el video de la sesión de hoy lo van a revisar, ¿no? Se los puedo enviar también el video de la sesión de hoy. Yo les voy a pedir hasta la metodología por lo menos, ¿no? O sea, eso es lo que quiero que alcancemos hasta donde quiero que lleguemos por lo menos hasta la metodología. Si avanzamos rápido, a lo mejor alcanzamos a llegar hasta más adelante, pues, ¿no? Pero como les digo, depende de ustedes en gran medida, pues porque si los antecedentes todavía no están bien elaborados, yo no les voy a decir, ok, ya vámonos al planteamiento del problema, porque todavía están mal los antecedentes, ¿no? Entonces, cada apartado que realicemos, espero que lo realicemos bien, así sean uno o dos, hay que hacerlos bien, pues, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda con respecto a eso? ¿O ya estamos más o menos en sintonía todos? ¿Todo en orden? Jonathan, Ana Laura, Aremi, Glenda, Carlos. Todo bien, maestra. Todo bien, maestro. Perfecto, bueno, entonces ahora sí continuamos, ¿no? El asunto de comentar al respecto de este asunto de la virtualidad es nada más para invitarlos a que traten de aprovechar lo que se pueda, ¿no? Siempre después de cada cuestión complicada, pues hay áreas de oportunidad, ¿no? Que uno puede aprovechar para mejorar algunos aspectos, identifíquenlas, busquen, vean qué cosas pueden aprovechar ahorita en esta modalidad. A veces sé que va a ser difícil, pero pues es la sugerencia, ¿no? Y bueno, pues nada más como sugerencia. Entonces, les voy a compartir aquí una diapositiva. Espero que se alcance a ver bien. Es muy similar a lo que les compartí en la sesión pasada, ¿no? La portada de esta, creo que es la misma. Ok, ¿me pueden confirmar si todos pueden ver la diapositiva que estoy compartiendo? Es una Sí, sí se ve. Sí, verde. maestro. Mira. Perfecto. Sí se ve. Sí. Ok, muchas gracias. Muy bien, bueno, entonces primero hay unas diapositivas que algunos, los de psicología, creo que ya la miraron, son como dos nada más y después nos vamos a meter en el asunto de la ciencia, ¿no? Lo que quiero es que platiquemos sobre ciencia, ¿no? De una manera muy general, muy breve, quiero que platiquemos sobre qué es eso, ¿no? ¿Qué es eso de la ciencia? ¿Qué es el conocimiento? ¿De
¿De qué se trata hacer una tesis? El asunto es así. En las instituciones educativas, en las escuelas, pero en el rubro también de la investigación, lo que se busca es generar nuevo conocimiento. Las universidades, todas las universidades, por parte del gobierno, tienen la obligación no solo de transmitir conocimiento, sino de generar nuevo conocimiento. ¿Cómo se genera el nuevo conocimiento? Es más, ¿qué es el conocimiento? Bueno, ese es un tema que se ha debatido mucho, ¿no? Que se ha platicado mucho, desde el cual hay diversas perspectivas. Vamos a tratar de adoptar la perspectiva académica, pues, ¿no? Que tradicionalmente se ha estado adoptando, y bajo esa idea, pues es como van ustedes a elaborar la tesis. El conocimiento que se busca generar en las escuelas se llama conocimiento científico, pero no es el único conocimiento que existe. Hay diferentes formas de conocer, ¿no? ¿Qué es conocer entonces, no? Según varios autores, conocimiento es una forma de explicar una realidad en la que nosotros vivimos, ¿no? Cada vez que nosotros tratamos de explicar algo, eso es conocimiento. Si nosotros nos golpeamos, nos caemos, entonces concluimos que al caernos nos duele, ¿no? Y nos podemos raspar y se nos pone a lo mejor un pie rojo, no sé. Eso es conocimiento. Tenemos el conocimiento de que si pasa algo, vamos a tener tal resultado, ¿no? Estamos explicando una realidad determinada y eso es conocimiento. Las formas en las que nosotros, los seres humanos, explicamos varias cosas son muy diversas, pero muy, muy diversas, ¿no? Tenemos por ahí que hay conocimiento religioso, conocimiento empírico, conocimiento científico. Hay un montón de formas de comprender la realidad, ¿no? El conocimiento religioso, por ejemplo, asume que hay cuestiones milagrosas que no se tienen que comprobar, sino que dependen de la fe, ¿no? Es una realidad que ellos están asumiendo, ¿no? El conocimiento empírico no utiliza un método validado por la ciencia para poder explicar ciertas realidades, ¿no? Entonces sigue siendo conocimiento, ¿no? O sea, no por dejar de usar el método científico deja de ser conocimiento, ¿no? Simplemente que es conocimiento validado desde otros puntos de vista. Bueno, el conocimiento científico es lo mismo. Es una forma de explicar una realidad a través de un método validado por la ciencia. Entonces, esto es lo que quiero que nos quede claro. Ustedes, cuando hagan una tesis, cuando vayan a hacer su trabajo de investigación, van a explicar algo, van a explicar una realidad determinada a través del método científico. Eso es lo que van a hacer. Quiero que nos quede claro, pues, entonces, que una tesis no es un resumen, no es una plática, es información que ustedes van a proporcionar acerca de su disciplina que están estudiando, ¿no? Psicología, creo que todos estamos en psicología aquí, algunos están en administración. Bueno, cada quien en su disciplina va a proporcionar información nueva, ¿no? Esto es la investigación, así es como se desarrollan generalmente los países desde una postura muy, muy positivista, ¿no? Entonces, quiero que se entienda qué es la ciencia, ¿no? Vamos a empezar a platicar un poquito aquí sobre el asunto del conocimiento. Aquí está una diapositiva que les digo, algunos ya la vieron, otros no la habían tenido oportunidad de ver. Es una propuesta de un autor que se llama Mario Bunge, en donde se define el conocimiento de una manera, creo yo, más clara, pues, ¿no? O sea, se dejan ver el asunto de qué es el conocimiento, porque hubo un tiempo en donde no se ponían de acuerdo los autores. Había gente que decía que el conocimiento solo era válido cuando se podía comprobar a través de la ciencia. Habían otros que decían que solo era válido cuando se podía comprobar, de tal forma que si teníamos aproximaciones que no podían ser validadas, eso no era conocimiento y no existía además, ¿no? Empezaron a haber un montón de debates en ese sentido. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento válido? Hasta que empezaron a aceptar diferentes perspectivas, ¿no? Hasta que llegaron los primeros filósofos a la conclusión de que la ciencia no asume una verdad absoluta. Por ahí ustedes leyeron algo relacionado de eso. Se asume entonces que todo el conocimiento que nosotros tenemos tiene un carácter de irrefutabilidad, de falsación, dicen otros autores, Popper, que implica que todo lo que nosotros estamos asumiendo, explicando, puede ser que tal vez no lo estamos explicando con el enfoque adecuado y que puede llegar otra teoría y entonces tumbar la teoría que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos que antes, por ejemplo, se creía que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, ¿no? Bueno, esa era la teoría, no era lo que se creía en ese entonces. Hasta que de pronto
llegó Galilei o Copérnico, no me acuerdo quién de los dos fue, y dijo, no, lo que pasa es que todos los planetas giran alrededor del Sol, y se cambió toda la perspectiva, ¿no? Se estudiaba desde un paradigma hasta que se cambió todo el paradigma. Entonces así es la ciencia, no solo en esos aspectos, sino en todos, ¿no? Desde la psicología, desde las matemáticas, bueno, las matemáticas esa parte, porque ese es un lenguaje, no es como tal algo, no es como tal una realidad ya establecida, sino que es un lenguaje que inventamos nosotros los seres humanos, pero sí desde todas las ciencias, pues, ¿no? En la medicina, en la biología, en la química, en la física, etcétera, etcétera, todas las verdades, incluso las leyes, se pueden refutar. Entonces, si todo se puede refutar, entonces, ¿qué es ciencia? ¿Qué podemos entender por conocimiento? ¿Qué podemos comprender por eso? ¿Qué es? O sea, si el conocimiento puede ser algo que todavía no ha sido validado. Entonces, ¿qué es? Bueno, Mario Bunge propone que el conocimiento es el producto final de una relación dialéctica entre nuestro razonamiento y el mundo exterior que nos rodea. Así de sencillo. Esto es el conocimiento. Para este autor, el conocimiento se puede calificar como conocimiento científico cuando nosotros tenemos ese resultado en la relación dialéctica, pero a través del método científico, ¿no? O sea, decimos que conocimiento es todo lo que podemos explicar con nuestro razonamiento y en función de lo que experimentamos, ¿no? Pero se convierte en conocimiento científico cuando eso que experimentamos lo podemos sistematizar a través de un método. Entonces ya con eso nos quitamos de ese debate de qué es lo verdadero, etcétera, etcétera, y mejor entendemos que es una realidad del conocimiento que nosotros estamos explicando y que es científico en la medida en que usamos un método. Eso van a hacer ustedes con su tesis. Van a explicar una realidad a través de un método científico. En algunos casos puede ser experimental, pero no necesariamente. En otros casos puede no ser experimental, puede ser descriptivo, exploratorio, etcétera, etcétera. Entonces quiero que esto se vaya consolidando, ¿no? El conocimiento entonces es esto, es un diálogo que tenemos interno en donde nosotros nos preguntamos, ¿y eso cómo funciona? Y en función de nuestro razonamiento, tratamos de darle una explicación al mundo exterior en el que nos desenvolvemos. Eso es el conocimiento, ¿no? De ahí podemos nosotros comprobarlo a través de la experiencia, lo podemos comprobar a través de la fe, es decir, no ocupo comprobarlo, sino que tengo fe en que eso es así, y nosotros decidimos el tipo de conocimiento que vamos a obtener, ¿no? Por aquí es una diapositiva muy genérica, que a propósito, por estos memes me acordé ahorita algo que les quería decir. Pero bueno, hay diferentes tipos de conocimiento, ¿no? Por ahí está un tipo de conocimiento que aporta evidencias producidas por una actividad sistemática, ¿no? Que es el conocimiento científico, las matemáticas, la química, la física, la biología, todas estas son disciplinas científicas. Y hay otro tipo de conocimiento que no exige demostraciones racionales, como el conocimiento a través de la observación, el conocimiento a través de la práctica, el conocimiento intuitivo, y a todo esto se le llama conocimiento empírico, ¿no? A todo este otro se le llama conocimiento racional. Hasta este punto, ¿vamos bien? ¿Alguna duda que tengan sobre qué es el conocimiento? ¿Cómo van? Berenice, ¿cómo ves? Bien, maestra, María. vamos armando. Todo bien, maestro. Muy bien, profe. Ok, deténganme si tienen una duda, por favor, porque igual Maestra, ahorita les... pregunta, ¿va a dejar Adelante. estas diapositivas? ¿Están ya en la plataforma? No, ¿verdad? ¿Las va a dejar allí? Las diapositivas no, pero sí voy a subir bueno, todas las sesiones las grabo, creo que se los había comentado. Ah, ok. Ajá. Entonces va a quedar grabada, está bien. Va a quedar grabada, y bueno, qué bueno que me comentaste, de hecho, porque cada vez que les presento la diapositiva en el programa que grabo las clases, como que tengo que cambiar la ventana, y en esta ocasión no la cambié y salía nada más la de aquí del Meet. Entonces, bueno, ya le puse aquí esta diapositiva. Las otras diapositivas las voy a pasar rapidito nada más para que si están viendo el video, que revisen, ¿no? Aquí está el concepto que platicamos, bueno, esto fue la portada, no es gran cosa, y aquí nos quedamos, ¿no? Entonces, bueno, les voy a subir este video y ya van a ver todo lo que estamos platicando, ¿no? Como les comentaba, si se sienten perdidos con algo, deténganme, o sea, en verdad, el objetivo es tratar de estar, que sea una charla más que una clase con tantos, ¿no? Sí se oye bien, es que me quité los audífonos, no sé si todavía me No, maestro, se escucha bien raro, como que lejos. Pues sí, un poco lejos, pero sí se escucha. Se escucha, pero así como lejos.
Ok, bueno, pues espero que no tengan problema, ¿no? Porque sí, ahorita, como se está descargando, tuve que conectar el cargador y desconectar los audífonos del celular. Bueno, entonces así es el asunto, ¿no? El conocimiento puede ser de diferentes maneras. El conocimiento no es más que una explicación de la realidad en la que vivimos, ¿no? Nosotros explicamos cómo funciona algo y eso es conocimiento, ¿no? Entonces, podemos conocer algo a través de evidencias o podemos conocer algo a través de una explicación que nosotros le damos a algo, ¿no? Sin tener incluso evidencias sistemáticas como las del método científico. Repito, el conocimiento solo es conocimiento, pero se convierte en conocimiento científico cuando nosotros usamos el método, ¿no? Y el conocimiento científico es la ciencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos una definición de conocimiento científico, también este aporte es de Mario Bunge. La idea es que la calificación de científico de un determinado conocimiento no tiene que ver con qué tan exacto es el resultado, ni qué tan posible, ni qué tan verdadero es, como les digo, sino tiene que ver más con que se use un método, ¿no? El método científico. Aquí está una imagen que más o menos relata cómo es el método científico, no tanto, ¿no? Pero sí, ¿no? El primer paso del método científico es el planteamiento del problema, la duda, ¿no? Detectamos una situación que no funciona como debería y nos cuestionamos, ah, caray, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Empezamos a ver, oye, pues, ¿qué onda? ¿Cómo funciona eso? Diseñamos una pregunta de investigación, de ahí vienen los objetivos y ya una vez teniendo eso, entonces podemos hablar de una metodología, ¿no? Una metodología para ver cómo vamos entonces a tratar de solucionar ese asunto que no comprendemos. El problema, pues es un problema en términos epistemológicos, ¿no? De que no comprendo cómo está funcionando algo. Entonces, estos engranes representan así, pues, la metodología que voy a realizar para darle respuesta a esa pregunta, ¿no? Después, llevamos a cabo la recolección de datos, el experimento, y entonces ya se nos ocurre una idea sobre qué es lo que puede estar pasando. Y entonces ya concluimos tal o tal o tal cosa, ¿no? Pues está muy burda la imagen, pues, ¿no? Pero la idea es que miremos el conocimiento así, pues, ¿no? La tesis, la investigación así es, pues, ¿no? Parte de una pregunta inicial que nosotros mismos nos hacemos, ¿no? Una interrogante de cómo funcionará algo, el planteamiento del problema, eso es, ¿no? En el planteamiento del problema, tampoco quiero que se confunda, ¿no? Porque me tocó ver tesis alguna vez en donde en el planteamiento del problema solo le ponían una pregunta y eso no es un planteamiento del problema. El problema es un planteamiento como tal, ¿no? Y la pregunta es el resultado de ese planteamiento. Normalmente en ese apartado, ustedes con datos e información deben de comprobar que algo no está funcionando como debería. Si están viendo el tema del bullying, por ejemplo, pongan cuántas personas sufren acoso en México y cuáles son las consecuencias de eso, ¿no? Que, por ejemplo, a pesar de que hay programas para revertir los efectos del bullying, no han logrado solucionar sus problemas y pongan los datos que demuestran que todavía el problema persiste a pesar de que se han llevado a cabo algunas estrategias, ¿no? A ver, permítanme nada más. Ok, entonces tratan de ver el asunto así, pues, ¿no? El asunto de la investigación es eso, pues, ¿no? No es nada más que nosotros pensando cómo solucionar una situación que acabamos de identificar, ¿no? Eso es la investigación, el conocimiento científico, así es, ¿no? Entonces hablamos de conocimiento científico como una forma de explicar la realidad a través de un método, ¿no? ¿Qué es la ciencia? Bueno, la ciencia son todos esos conocimientos que usamos a través del método científico agrupados. Esa es la ciencia nada más, ¿no? Bueno, aquí están algunas definiciones de la ciencia, por acá vamos a ver algunas características. Pero bueno, ¿alguien me ayuda a leer la diapositiva, por favor? Yo lo leo. Adelante, adelante. Rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus propias y causas y la formulación y verificación. Y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. La ciencia es el resultado de aplicar el método científico a problemas resolubles, por lo que la investigación científica es la acción de aplicar el método científico y el método científico es un proceso sistemático
por el medio del cual se obtiene el conocimiento científico basándose en la observación y la experimentación. Muy bien, muchas gracias, Brenda. Aquí hay un asunto que espero que no los confunda mucho, ¿no? Esto, experimentación. Hay investigación científica que no es experimental, ¿no? Entonces, ¿cómo decir que el método depende de la experimentación? No, pues, lo que pasa es que muchos autores al ejercicio de recolectar datos y analizarlos le llaman que forma parte del proceso de experimentación, ¿no? Entonces ahí sí, para que no nos confundamos, ¿no? Porque de pronto en cuestiones de comprensión, a veces eso nos puede confundir, pues, ¿no? El proceso de experimentación involucra también algunas cuestiones de recolección de datos y análisis. Entonces por eso muchas veces ven videos, ¿no? O información en donde dicen que una de las características principales de la ciencia es que tiene la característica de la experimentación, y de pronto se encuentran con artículos publicados que no tienen un experimento como tal, ¿no? Bueno, pero es por eso, porque aunque no tengan un experimento, lo que sí tienen todos es un ejercicio de recolección de datos y de análisis, ¿no? Y eso forma parte del proceso de experimentación. Entonces, bueno, ahí nomás para tratar de que no se confunda este asunto. Pero bueno, entonces la ciencia es el conjunto de conocimientos, conjunto de explicaciones sobre la realidad que dependen de un método, ¿no? Que dependen de un método para poder validarse. Entonces, la ciencia es el resultado de aplicar un método científico a las explicaciones sobre la realidad. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, Ana Laura, qué bueno que ayudó un poquito a la explicación. Una duda que tengan, comentario sobre esto que estoy comentándoles. Kenny y Valencia, creo que tú me habías comentado que tenías ya un avance, ¿no? Que tenías algún tipo de experiencia con trabajos de investigación. ¿Quieres aportar algo aquí en la sesión? Era sobre... creo que la otra vez encontré estaba hasta el punto, la parte 2, pero no sé dónde dejé. Lo tenía en el correo, creo. La parte 1. ¿Pero qué estás buscando? ¿Tu tesis o qué? No, pues es que era el trabajo que había hecho en la clase de seminario. Ok. Sí, bueno, lo que quiero es que primero que nada, antes de empezar a escribir, sepamos qué es lo que estamos escribiendo, pues, ¿no? O sea, es un ejercicio de investigación. Entonces, en ese sentido, quiero que vayan los comentarios, ¿no? ¿Alguna duda que tenga alguien más? ¿Alguna participación que quieran hacer? ¿Comentario, opinión? ¿Ya habían pensado lo de la ciencia así? ¿No hay dudas? Bueno, continuamos, ¿no? Deténganme, por favor, no quiero continuar si algo no se está comprendiendo, ¿no? Está bien que me detengan para eso, pues es importante que se comprendan estos asuntos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos características del método científico, ¿no? El método científico que ustedes van a aplicar puede ser un poco diverso de algunas disciplinas, ¿no? No es lo mismo las características, la estructura del método científico en química, en biología, en psicología, es más, ni siquiera en todas las ramas de la psicología se utiliza el método científico de la misma manera. Hay diferentes metodologías, ¿no? De pronto hay investigación cualitativa, cuantitativa, experimental, no experimental, ciencia aplicada, ciencia básica. Es muy diverso. Y las estrategias, las técnicas, de metodología, pues son muy diversas también. De pronto alguien puede hacer investigación-acción, investigación participativa, pueden hacer grupos focales, pueden aplicar cuestionarios simplemente, pueden hacer estudios mixtos, que vayan secuenciados, ¿no? O sea, que uno depende del otro, o sea, que los resultados de lo cuanti nos estructuren el trabajo cualitativo, o que los resultados de lo cualitativo nos estructuren el trabajo cuantitativo, que es lo más común en los estudios mixtos. Es muy diverso, pues, ¿no? Es muy diverso, pero lo que se trata es de que se lleve a cabo un proceso sistemático que pueda ser validado por otros expertos en el tema. Lo cuantitativo está pegado completamente a lo estadístico, ¿no? La validación es estadística completamente, ¿no? La muestra preferentemente tiene que ser probabilística, ¿no?
el muestreo, en algunos casos puede ser censo, pero generalmente en lo cuanti así es. La validación es validación de instrumentos de recolección de datos. Es un asunto de, por ejemplo, medir a través de software como el SPSS, hacer análisis factoriales, exploratorios y confirmatorios, sacar alfa y crómac, hacer un pilotaje, definir entonces si el cuestionario está bien estructurado y además si las personas tienen la capacidad de responder eso que nosotros queremos aplicar. Eso es en términos estadísticos. Bueno, si el trabajo es cualitativo, la validación va a partir de cuestiones de expertos, ¿no? La triangulación en sí, ¿no? El asunto es enviar el instrumento de recolección de datos a otras personas para que digan si es apropiado el planteamiento teórico que tenemos. Igual el asunto de la interpretación de los resultados es a través de triangulaciones y también se pueden usar unos procedimientos estadísticos, ¿no? Pero es un poquito más complejo. Pero bueno, lo que quiero que veamos es que el método científico es muy diverso, pues, ¿no? Pero lo que busca es... Maestro. Adelante. Perdón que interrumpa, se me va a olvidar. Lo que pasa es que hicimos una investigación, creo que íbamos en cuarto o quinto cuatrimestre, y utilizamos instrumentos de evaluación. Yo investigué un tema sobre por qué los estudiantes de la prepa abandonan los estudios. Y recuerdo el que mencionó el alfa de Cronbach, era mucha investigación. No recuerdo cómo se llamaba la materia. Pero ese para mí fue un tema interesante, ¿por qué los estudiantes abandonan la escuela? Podría ser como eso, utilizarlo, podría revisarlo usted para ver si eso lo puedo utilizar en esta materia. Claro que no sí. recuerdo hasta dónde lo dejamos. Pero sí, hay muchos entrevistas. Pero fue nada más para la población estudiante, bueno, para los estudiantes de CUT. No Sí, fue sí. más funcionaría así. Sí, miren, los que iba, es una pregunta muy pertinente, pues porque puede ser el caso de varios de ustedes. Quienes tengan un avance pueden enviar ese avance. Si les pido antecedentes, si ustedes en alguna materia hicieron antecedentes de un tema que les interesa, envíen eso, siempre y cuando el tema les interese. No se sientan tan confiados de pronto, porque a veces es más complejo corregir algo que ya tenemos que empezar de cero, ¿no? Entonces, está la opción, lo pueden hacer, pero háganlo entendiendo que hay sugerencias que se van a hacer aquí y que hay modificaciones que seguramente le van a tener que hacer en su trabajo. Me llegó a pasar en otras materias, pues que, por ejemplo, alguien decía, yo ya tengo una tesis, ¿puedo enviarla? Y yo, claro que sí. Y pues ya pensaban que ya tenían el trabajo hecho y que no iban a tener que hacer nada en el curso. Pero desde la pura apartado de antecedentes tenían errores de redacción, pero ya ni siquiera digamos el contenido, la redacción, o sea, de pronto usaban plural y de repente usaban singular, estaban hablando de una cosa, en el siguiente párrafo decían otra, repetían palabras, entonces espero que no sea el caso de nadie aquí, pues no, porque si es de pronto enviar algo ya elaborado, a veces, no siempre, pero a veces es más trabajo, implica más trabajo que empezar a hacer todo de cero, pues no, entonces ténganlo en cuenta, porque si todas y todos, si ya tienen un avance, pueden enviarlo, pues no, nomás tengan en cuenta que pues vamos a tratar de que ese avance, vamos a pulirlo, pues hasta que quede de una manera, pues, formal, pues académicamente hablando, ¿no? Porque si hay muchas costumbres que tenemos al escribir, pues cuando no estamos acostumbrados a escribir así, de pronto, lo primero, pues a veces es escribir de manera personal, ¿no? Yo opino que tal cosa, pues eso es un sesgo, pues porque su opinión no debe de opacar se supone que si ustedes están desde una postura neutra, pues no, su opinión pasa a ser algo que sí se puede comentar, pues, pero no tiene que tomar parte de la investigación, ¿no? Entonces, la forma de escribir, cómo interpretamos los resultados, a veces, por ejemplo, tenemos un resultado determinado, ¿no? Localizamos que hay una relación positiva entre por ejemplo, el maltrato familiar y la deserción escolar, por ejemplo, ¿no? Ok, y digamos, por ejemplo, la interpretación, ¿no? En los resultados encontramos que hay una relación entre el abandono, entre el maltrato familiar y la deserción escolar, ¿no? Nomás encontramos eso.
pero en las conclusiones escribimos, no, pues encontró que hay una relación positiva entre estas dos variables y por lo tanto, en la escuela todos los estudiantes los maltratan sus papás y luego su mamá, pues eso no te está diciendo el instrumento, pues, ¿no? Entonces, es otro tema que también se tiene que ver, ¿no? O sea, ser muy cuidadosos con lo que estamos interpretando a partir de los datos que tenemos. Entonces, ok, discúlpame, no recuerdo la pregunta que me hiciste, espero que te la haya contestado. No, sí, de todas maneras, el maestro que nos tocó en esa materia también le gusta mucho la investigación y sí nos corregía mucho, o justo con lo que usted está comentando, no se utiliza el yo opino, yo creo, igual no era algo como lo que vamos a hacer en su materia, pero igual sí me gustaría que se lo voy a enviar en la semana y ya me dice sí, no, pues igual no tengo ningún problema con hacer otro, trabajar en el tema que ya tengo establecido para mi tesina, pero siento que ese también para mí era un buen tema en su momento. Sí, Alma, sí, yo te sugiero, Alma, que si ese tema te gusta, entonces que mejor uses esa información para los apartados que vamos a estar elaborando, ¿sale? O sea, cuando les pida antecedentes, envíame los antecedentes que ya tienes, y así lo vamos revisando, porque la verdad es que en ningún caso les voy a decir a alguno de ustedes que no usen su tema. Cualquier tema es válido, de verdad, cualquier tema es válido, siempre y cuando esté bien delimitado, ¿no? Por ejemplo, si dice, no, pues no quiero estudiar la pobreza mundial, pues eso qué, o sea, hay un montón de enfoques, no se entiende qué vas a hacer, la pobreza mundial de quiénes, ¿no? Para empezar, define pobreza, y cómo le vas a hacer, vas a ir a todo el mundo a ver cuáles son las causas de que haya pobreza, o qué, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? La idea es que el tema esté bien, no el título, el tema, ¿no? Que se entienda qué voy a hacer. Quiero, por ejemplo, analizar la comunicación escrita. La comunicación escrita en dónde, en quiénes, ¿no? En los estudiantes, en San Luis, o en Mexicali, o en Estados Unidos. O sea, sí tenemos que delimitar bien el tema, pues, ¿no? Eso les voy a pedir, pero así decirles, no, tu tema no lo uses, no va a ser ese tema, eso sí no va a pasar, pues, ¿no? O sea, todos los temas son válidos, en verdad. Lo importante es que sean temas que a ustedes les gusten. Entonces, ¿cómo ves, Alma? Si mejor me envías así lo que les vaya pidiendo, si les pido los antecedentes, bueno, me envían los antecedentes, si les pido un título, me envías el título, cosas así, ¿cómo ves? Sí, está bien, maestro, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Alma. La primera actividad, de hecho, que voy a pedir ya sobre cuestiones enfocadas a la tesis, es una tabla en donde van a ponerme el tema, van a decir en qué lugar van a realizar la investigación, cosas así, que son apartados que tienen que tener su título, ¿no? No es para que ya tengamos el título listo, sino que para que vayamos viendo qué cosas nos falta delimitar, ¿no? Pero bueno, ya retomando el asunto que estamos platicando sobre el método científico, tiene varias características. Tiene varias características, ¿no? Tiene por una primera parte la reproducibilidad, y quiere decir que los resultados que ustedes tengan en una parte se pueden replicar y otra persona va a obtener los mismos resultados si hace la misma investigación con las mismas variables y las mismas características, ¿no? En psicología eso es prácticamente imposible porque pues somos seres humanos, ¿no? Entonces encontrar las mismas características y las mismas variables es difícil, ¿no? O sea, pues tendría que ser una investigación en la misma persona para obtener los mismos resultados. Pero bueno, es una característica del método científico también. Otra característica es la refutabilidad, de lo que ya platicamos ahorita, en función de que no hay una verdad absoluta, ¿no? Algo ya dado, ¿no? Ustedes están investigando y todo lo que, bueno, toda la gente está investigando, los que se dedican a la investigación, y todo lo que encuentren, pues son cosas que tarde o temprano se pueden refutar, ¿no? Entonces, cuando una información determinada no se refuta durante mucho tiempo, se convierte en, ¿no? Cuando una teoría no se refuta durante mucho tiempo, se convierte en ley. Cuando no hay nada que la descarte, pues se convierte en ley, hasta que de pronto sale otra ley que la descarta, ¿no? Entonces, la ciencia asume leyes y tiene teorías que les ayudan a explicar una realidad que viven en un momento determinado, pero asume que conforme pase el tiempo, esa teoría puede ser refutada por otra teoría más. Y aquí hay polémicas también, ¿no? Hay autores que dicen que las teorías no se refutan, ¿no? Sino que nada más se sustituyen por otra. Entonces, que las personas cambian de paradigma, ¿no? Digamos que nosotros
para explicar una realidad determinada tenemos que pararnos desde una postura, ¿no? Si queremos explicar cómo, para dónde rebota, por ejemplo, la tierra cuando llueve, ¿no? Pues tenemos que pararnos desde una postura que podamos ver la tierra. Pero si nos paramos en una parte donde no hay tierra, pues no vamos a poder explicar la tierra. Lo que dice Thomas Kuhn y algunos otros autores es que no es que las teorías se refuten, sino que hay una realidad determinada y nosotros nos paramos en diferentes partes y eso nos hace ver las cosas de diferentes maneras, ¿no? Pero que las teorías están ahí. Perspectivas, entonces, maestro. Ajá, sí, eso es lo que decía el autor, ¿no? Está interesante, es un libro que él escribió, que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Él decía cómo progresa la ciencia, ¿no? Decía que la ciencia, o sea, se tenía esta idea del falsacionismo, ¿no? De que las teorías estaban vigentes, de que llevaba una teoría más amplia que abarcaba mejores elementos y tumbaba esa teoría y entonces se refutaba la idea anterior. Pero Thomas Kuhn dice que no pasa así, que lo que pasa es que las teorías ahí están y son construcciones de nuestra mente, pues no son construcciones sociales. Todos los aportes científicos son ideas que una comunidad de científicos tienen y que validaron a través de las matemáticas, que también son construcciones sociales, ¿no? Entonces, Thomas Kuhn decía pues que no es que haya nuevos aportes que sustituyan a otros, sino que simplemente nos paramos en otra parte y le encontramos otra explicación a un fenómeno que lo estamos viendo desde otra perspectiva, ¿no? O sea, conforme vamos progresando como sociedad, los mismos aportes de la ciencia nos hacen ver el mundo de otra manera. Cuando vemos el mundo de otra manera, volteamos a ver lo mismo que habíamos mirado y ya no lo vemos igual porque ya estamos parados en otra parte, ¿no? En términos de Jorge Luis Borges, por ejemplo, en el libro de Arena, uno de sus cuentos famosos, pues que tiene como varios más, ¿no? Uno es el Memorioso, etcétera, etcétera. Decía, ¿no? Jorge Luis Borges, que nunca podemos leer un libro dos veces, ¿no? Porque una vez que lo leímos, cambia nuestra perspectiva si es que lo leemos bien. Y entonces cuando lo volvamos a leer, la reflexión que nos va a dejar va a ser diferente, ¿no? Lo mismo pasa con la ciencia según Thomas Kuhn. Inventamos algo, ese algo cambia nuestra perspectiva y entonces cuando nos regresamos al problema inicial que nos había hecho inventar ese invento o esa teoría o esa aproximación, ya no lo vemos así y entonces inventamos otra cosa. Entonces las teorías no es que una sustituya a otra, es que nosotros cambiamos nuestros paradigmas. Es lo que decía Thomas Kuhn, son unos aportes diversos, pero bueno. Entonces el método científico en general tiene estos componentes, ¿no? Definición del problema, formulación o hipótesis, formulación de hipótesis o supuestos. Esto es importante porque las tesis cualitativas no usan hipótesis, ¿no? En la metodología cualitativa no se usan variables, ¿no? Entonces, una hipótesis es la explicación entre la relación de dos o más variables. En la metodología cualitativa, no son variables, pues, ¿no? O sea, son categorías, entonces se usan supuestos, ¿no? O sea, uno supone que algo funciona de una manera determinada, etcétera, etcétera. Se usa razonamiento deductivo en la metodología cuantitativa, pero es inductivo en la metodología cualitativa. Recopilación y análisis de datos es otro componente del método científico. Luego la confirmación o rechazo de las hipótesis, los resultados y las conclusiones. Eso lleva al método científico en general. Van a ver que la estructura de su tesis no es muy diferente a esto que lleva el método científico, por lo tanto, pues es una estructura bien elaborada, ¿no? En términos generales, ¿no? Entonces aquí está otra diapositiva, no sé por qué no, porque ya les aparece. Identificación de los elementos básicos de un documento de titulación según la estructura institucional. A ver, parece que no sé por qué no sale. Ok, es sí se puede ver la diapositiva, ¿verdad? O no le sale. Es que es una diapositiva que Ok, gracias. Bueno, estos son los elementos que la escuela les pide tener. Por ahí hay algunos que me hacen falta, que la verdad esos no son importantes, esos son importantes para ustedes, pero no en términos institucionales, ¿no? Por ejemplo, los agradecimientos, las dedicatorias, pues eso ya es personal, pues no, cada quien sabe a quién. Yo no les voy a pedir eso para mi materia, pues yo no necesito saber a quién le van a agradecer y a quién le van a dedicar su tesis. Pero la estructura de la escuela sí tiene eso incluido, ¿no? Así que sí tienen que escribir una dedicatoria y un apartado de agradecimientos.
pero yo no se los voy a pedir, ¿no? Para esta materia. Entonces, bueno, lo principal es el título, lo principal es el tema y luego el título. Aquí está esto como que acomodado de una manera correcta, ¿no? Primero es el tema y luego el título. El tema es de qué se va a tratar lo que voy a estudiar y el título pues ya es específicamente qué es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Cómo llamaría lo que voy a hacer? Con esta pregunta podemos responder a esto, ¿no? El siguiente apartado es la introducción. ¿Cómo pienso estructurar el trabajo? ¿Qué contiene el trabajo? Lo curioso es que la introducción se escribe al final. O sea, ya que hicieron todo el trabajo, en ese punto ya se regresan al principio y escriben la introducción. Esto es porque en la introducción ustedes deben describir qué es lo que hay en su documento, ¿no? Entonces, ¿cómo van a describir qué hay en su documento si no han terminado de elaborar el documento, ¿no? La introducción, los antecedentes es el primer apartado que les voy a pedir. Si alguien tiene un documento institucional, van a ver que los antecedentes están por acá. Creo que están hasta acá abajo, por ahí, así. No están ahí, están como por acá. Aquí, antecedentes, abajo de la justificación, ahí están. Yo no se los voy a pedir así, yo se los voy a pedir acá, como primer apartado. Si en la escuela les dicen tiene que estar acá, bueno, pues ustedes nomás lo cortan y lo pegan aquí, no les generaría ningún problema, creo, ¿no? Pero para mí es importante dejar los antecedentes aquí, pues en el inicio, porque esto nos va a ayudar a definir esto. Los antecedentes, les repito, no son antecedentes históricos, no son cronologías, los antecedentes es una recopilación de una compilación ordenada de qué es lo que se sabe sobre nuestro tema. Si mi tema es el bullying, yo tengo que decir qué es lo que han encontrado los autores sobre el bullying, ¿no? Desde una perspectiva internacional, desde una perspectiva nacional y desde una perspectiva regional. Todos los apartados van en ese orden, ¿no? Desde lo general a lo particular. Maestro, Adelante. ¿a qué considera usted que se deba que la institución pida los antecedentes hasta el final, cuando por obvias razones los antecedentes pues son antes, ¿no? Son al principio? ¿Por qué podría ser? Eso no lo tengo claro, la verdad. Bueno, yo acabo de ingresar a la institución a trabajar hace menos de un año, pero igual se los averiguo. El asunto es que tampoco crean que... Miren, digo, no hay ningún problema, ¿no? Pero me pregunto por qué razón, da curiosidad saber por qué. Sí, lo que sí les puedo decir es que a veces los estilos de investigación son pero bien variados, de verdad, sobre todo en la metodología. Esto que está aquí es algo muy genérico, pero si se meten a las páginas a leer artículos, bueno, los artículos están estandarizados ya, pero si ven tesis de otras universidades, entran a los repositorios de la UNAM, pero en diferentes carreras, y van a ver que son bien diversos. Los sociólogos, por ejemplo, muchos ponen el planteamiento del problema hasta después del marco teórico, o sea, hasta después del capítulo 2, porque por ejemplo dicen que cómo vamos a identificar un problema si no sabemos cuáles son los fundamentos teóricos, pero hay otras personas que dicen que no, dicen por ejemplo fundamentos teóricos de que si no tenemos un problema, entonces ¿de qué voy a buscar fundamentos teóricos? Entonces son ideas muy diversas, entonces que no se les haga raro de pronto pues que un profe haga lo que yo estoy haciendo, de decir los antecedentes primero, aunque en la escuela están acá, porque de verdad son estilos, pues no, esto sí ya es mero estilo nada más, no es malo sería que se los quitaran, ¿no? Si yo les dijera los antecedentes no los ponga, pues ahí sí estamos hablando de que les va a faltar una parte, pero yo no les estoy quitando nada, nomás estoy cambiando el orden. Y la verdad es que son meramente estilos, pues, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda en este punto? Es bueno este tipo de comentarios, como el de María. ¿Cómo ven los demás? Julissa Rodríguez, ¿cómo ves tú hasta lo que vamos ahorita en este punto? ¿No se oye? A ver, Ilse Martínez. Ok, perfecto, gracias Ilse. ¿Alguien más? Ok, muy bien. Irma Ornelas, ¿cómo ves? ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Alguna duda? No, hasta el momento todo bien. Ok, muy bien. Gracias, Irma. Y entonces, para detenerme, ¿no? Es lo que les he estado comentando. Bueno, después de los antecedentes les voy a pedir que hagan el planteamiento del problema, no tanto como definición, sino como planteamiento.
planteamiento del problema. En la planteamiento del problema, y les repito, deben plantear que hay una situación problemática, que algo no está funcionando como debería, y entonces por eso ustedes quieren responder una pregunta que no han respondido, ¿no? Una duda, algo así, algo que les hace ver ese problema, pues, ¿no? La pregunta de investigación es el resultado de su planteamiento. Entonces, primero escriben el planteamiento. Dentro del planteamiento pueden poner la hipótesis, pero eso los acomodé así, ¿no? El planteamiento del problema, la pregunta de investigación y luego la hipótesis, ¿no? La hipótesis nada más es la explicación de cómo es la relación entre dos o dos variables, y ustedes van a comprobar si eso fue así o no fue así. Es algo relativamente sencillo. Incluso no se los voy a pedir de manera obligatoria, el asunto de la hipótesis. No todas las tesis tienen eso, ¿no? A veces en la redacción del planteamiento pueden dejar eso claro, pues sin que especialmente hagan un apartado que diga hipótesis, ¿no? Pero bueno, sí vale la pena que sepan que es una hipótesis, ¿no? Eso sí lo vamos a retomar. Bueno, después de aquí ya ponen el objetivo, ¿no? ¿Cuáles son las metas de este trabajo? En los objetivos hay asuntos de que los verbos que usan son algo muy importante ahí. Si dicen, por ejemplo, identificar, es muy diferente a decir, por ejemplo, explorar, ¿no? Implica diferentes metodologías, pues, y cada palabra que pongan en los objetivos, de pronto si dicen, quiero identificar las percepciones de los profesores sobre tal tema, es muy diferente a decir, quiero saber cuáles son sus significados que le otorgan a determinada situación. Puede ser cuánto, puede ser cuál y según eso, ¿no? Después va la justificación de su trabajo. En la justificación deben hablar sobre por qué es importante realizar su trabajo, cuál va a ser su pertinencia, quiénes serán los beneficiados, etcétera, etcétera. Y con eso termina el primer capítulo, ¿no? El segundo capítulo es nada más el marco teórico. Ahí tienen que poner cuál es la perspectiva desde la cual ustedes van a ver a su objeto de estudio, perdón. ¿Qué autores voy a usar para interpretar los resultados que voy a obtener, para analizar esa realidad? Eso va en el marco teórico, ¿no? En la metodología, pues ya es el diseño de una estructura que ustedes van a llevar a cabo para recolectar los datos, ¿no? Y para analizarlos. Eso va en la metodología. Si es cuanti o cual, deben de platicar el contexto, pero ya con datos, ¿no? Por ejemplo, si van a hacer un análisis en la universidad, en el CUT, pues deben de decir cómo es el CUT, ¿no? O sea, no necesariamente cuándo se fundó, pero sí los datos relacionados con su tema, ¿no? Si van a analizar estudiantes, platiquen cuántos estudiantes en la escuela, cuántas carreras, ya depende del tema que ustedes hayan elegido. Después de la metodología ya va en el análisis de los resultados, ¿no? Aquí en la metodología van varias cosas, También deben de poner el instrumento de recolección de datos, cómo lo validaron, lo de validación y confiabilidad va también en ese apartado, cómo realizaron el instrumento, la muestra, todo eso. En los resultados, pues ya ahí ustedes tienen que poner las gráficas, ¿no? La información, los testimonios para el caso de los cualitativos, ponerlos y generar ahí una breve discusión. Casi siempre se acostumbra que sean discusión y resultados, ¿no? Y ya después de eso las conclusiones, ¿no? Que es cómo interpreto los resultados. Lo que yo encontré, ¿qué quiere decir? ¿En qué voy a concluir el trabajo? Y listo. Si tuviéramos más tiempo, seguramente terminaríamos con todo esto. Y ahorita, pues, siendo muy optimista, pues igual lo logramos terminar, ¿no? Pero si no, por lo menos con llegar a esto sería suficiente, ¿no? Lo que sí siempre les voy a pedir es la bibliografía. La bibliografía es el apartado final y la escuela lo pide en formato APA. Hay más formatos, ¿no? Está el formato Vancouver, el Chicago, el Harvard, hay un montón. Pero bueno, en este caso va a ser el APA y va a ser el APA, no estoy seguro si les pide el 7 o el 6, pero nomás va a ser para referencias, ¿no? El APA es súper complejo, súper enorme, pero nomás va a ser para las puras referencias, para las citas es lo que lo van a usar, ¿no? Yo lo domino más o menos, así que no van a tener problemas con eso, yo les ayudo ahí con el asunto del APA. Y bueno, así sería la estructura del trabajo que les voy a pedir, ¿no? Vamos a irnos en las siguientes clases parte por parte, ¿no? Les encargaré un trabajo sobre la elaboración del planteamiento de su tema, de su título, y en la clase yo les voy a decir algunas observaciones acerca de su título, qué debe de llevar, etcétera, etcétera, y así nos vamos siguiendo parte por parte. La idea es que
se animen a escribir, vayan practicando ese asunto de la escritura. Y pues bueno, igual cada vez que les pida elaborar un apartado, les voy a poner ahí un video, o puede ser también una lectura, pero generalmente va a ser un video que les diga cómo se debe de redactar cada apartado, qué van los antecedentes, por ejemplo, qué va en el planteamiento, y entonces ya pues nos dedicamos a revisar los trabajos. Tal vez, porque como somos 32 y leer 32 tesis puede ser me tomaría mucho tiempo. Tal vez en algún momento les pida que hagan equipos y se revisen entre ustedes, ¿no? Ya analizando los temas, de pronto que María Dolores revise a Glenda, que Ilse revise a Irma, que Jonathan a Julissa, que Kenny a Keila, algo así, y que vengan a la clase a platicar sobre qué les dijo la persona que lo revisó. Son dinámicas pues, para cortar un poquito el trabajo de revisión, pero el trabajo final sí lo voy a leer el de todos, ¿no? Para que no se preocupen por eso. De pronto aquí vamos a llegar a platicar sobre lo que se detectó en los trabajos, no en todos, porque no es tanto tiempo como para revisar detenidamente el trabajo de cada uno, pero vamos a tratar de hacer esto lo más dinámico posible, ¿no? Y lo que siempre les he ofrecido, pues va a seguir siendo vigente, ¿no? En el momento en el que ustedes tengan una duda, pueden escribirme por WhatsApp y preguntarme y ahí los ayudo, ¿no? Con la asesoría que pueda, que esté a mi alcance. Y también lo que siempre les digo, no traten de escribirme temprano. Si me escriben después de las 10 o algo así, pues igual lo pueden hacer, pero ya no les voy a responder hasta el siguiente día. Ya por cuestiones de que puede no ser tan apropiado andar mandando mensajes a esas horas. Hay unos que, por ejemplo, han llegado a mandar mensajes a las 3, 4 de la mañana, pues ahí menos les voy a responder a esas horas. ¿Qué es cuando está la inspiración, profe? Son las horas en las que están escribiendo mejor, ¿no? Ahora en pandemia que hay tanto tiempo libre, con inspiración. Muy difícil. Insomnio. Sí, pues les digo, no pasa nada. No pasa nada si escriben a esa hora, pues nomás lo único que va a pasar es que no les voy a poder responder, pero tampoco me causa ninguna molestia. Y a propósito, bueno, hasta aquí vamos a terminar los contenidos del curso de hoy, pero a propósito de escribir mensajes, lo que sí les quería pedir es que por favor el grupo de WhatsApp traten de usarlo de una manera más formal, pues esto de estarnos bromeando ahí, mandando memes, puede, por ejemplo, si yo doy un mensaje importante y se ponen a escribir memes y a bromear así, a lo mejor hay alguien que no usa tanto el WhatsApp y entra y ve la conversación y piensa que están bromeando y no alcanza a leer el aviso importante, ¿no? Entonces, sí les pido, pues no es por mala onda, pues, pero sí les pido que traten de ser más concretos ahí con lo que se comenta en el grupo, que sean cuestiones así un poquito más académicas, pues no, esto les digo, esto de estar memes preguntando por otras materias, a qué horas va a ser la clase, no es tan apropiado, pues no, hay que usar el grupo un poquito mejor como sugerencia, ¿sale? Bueno, dudas, opiniones, comentarios sobre lo que platicamos en la sesión de hoy, sobre lo que les acabo de decir del grupo de WhatsApp, sobre lo que tenga que ver con la asignatura. Les repito, hasta aquí vamos a dejar el contenido del curso, pero ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Les digo, sobre todo eso, les digo, sobre lo de WhatsApp también pueden comentar, pero principalmente sobre esto de que pues, ya van a empezar a escribir un trabajo de investigación. Sí, la tarea siguiente creo que todavía no hay nada de eso, de escribir ya, pero ¿cómo se sienten? Platiquen. Todo muy claro, maestro, nada más como comentario, yo por decir que estoy en la carrera de Derecho, en el mapa curricular se puede decir que nos entregaron de la asignatura, de la licenciatura al iniciar el curso, no viene la materia de metodología. Okay. No sé si estará alguna materia como equivalente o... Seminario de problemas regionales, ¿la tienes? ¿Sí, no? Sí, ya la llevé. Igual y esa pues no, pero normalmente sí está la metodología en todas las carreras, habrá que ver ahí qué situación ocurrió. Pero yo lo digo de manera general, pues no, o sea, realmente no conozco la malla curricular completa de todas las carreras del CUT, de todas las materias, de todas las carreras del CUT, sí. No la conozco toda completa, pero lo que normalmente es eso, ¿no? De que sí hay metodología en casi todas, pero incluso si no llevaste metodologías con seminario de problemas regionales, puede ser.
puede ser ya pues bien. como que nociones, ¿no? De lo que es este asunto. Así es. Muy bien, ok, ¿quién más? ¿Dudas, comentarios? Les repito, Profe, yo ¿cómo? tengo una duda. Adelante, Glenda. Es acerca del cuestionario que contestamos. Ujú. Dice que cómo se define la psicología, ¿no? Y viene que ciencias sociales. Pero yo leí, y incluso un profesor que tuve me dijo que ya pertenecíamos a de la salud. Y esa es mi duda. ¿Estamos en ciencias sociales o ciencias de la salud? El asunto con eso es que cada autor tiene su propia clasificación. Yo, para no meterme en esas dos, ahí precisamente en ese examen hubo un error, porque ese examen lo había hecho para una materia de diseño y lo pasé nada más a otra, ¿no? Para acá. Entonces creo que cuando contestaban las respuestas sociales les aparecía muy bien, diseño también puede ser de sociales, bueno, ahí fue un error mío, pero ya hay autores que clasifican de diferentes maneras las ciencias, pues, ¿no? O sea, realmente esto no es un asunto así tan tajante, pues, ¿no? Claro que psicología es una materia también de la salud, ¿no? Muy pertinentemente podríamos decir que es de la salud, pero también es de ciencias sociales, ¿no? O sea, yo creo que nadie podría negar que el objeto de estudio de la psicología son las interrelaciones entre los individuos, ¿no? Y eso es algo social. Entonces, también la salud mental es algo de la salud. Entonces, pues están las dos, ¿no? Y hay ciencias, hay disciplinas que más que disciplinas en sí son multidisciplinas. Medicina, por ejemplo. Medicina, por ejemplo, se nutre de un montón de disciplinas. Como tal, hay autores que dicen que ni siquiera es una ciencia, pues, ¿no? Que es una disciplina nutrida de un montón de otras que son ciencias, porque tiene que ver con física, tiene que ver con biología, tiene que ver con química, y de hecho, si no mal recuerdo, creo que no hay un Nobel de medicina para ningún médico. Los que han ganado un Nobel de medicina o son químicos o son biólogos. No estoy 100% seguro de eso, pero creo que así es. El asunto es que son multidisciplinas, pues, ¿no? Entonces, podemos leer a un autor que diga, pues la psicología es una rama de las ciencias de la salud, pero habrá otro que diga que es rama de las ciencias sociales, y habrá otros que digan que son ciencias de la conducta. Entonces, sí es diverso eso, pues no forma tampoco un asunto que modifique cómo vamos a hacer nuestra tesis, por ejemplo, tampoco, no solo son clasificaciones para ordenar más o menos cómo están estructuradas las carreras existentes, pero es diverso eso, pues, ¿no? O sea, incluso entre institución e institución cambia, y entre autores y autores puede cambiar eso también. Pues no hay mucho que ver, maestros, entre sociales y de la salud, ¿no? Una de esos dos. Hay otras que son todavía más diversas, ¿no? Pero pues sí, psicología está entre esas dos, segurito. Bueno, otra duda que tengo. Psicología, ciencia de la salud, como más o menos como la nutrición, algo así. Una tabla que mire. Ok, sí, hay autores que así lo clasifican, o sea, pero no está mal. Pero es más el comportamiento, maestro, y el comportamiento sí está más relacionado, como dice usted, entre las interrelaciones, ¿no? Sí, lo que pasa es que por ahí podríamos clasificarlo, tomarlo como un apartado para clasificarlo. Sí es salud, pero está muy relacionado con relacionarnos con los demás. Sí, lo que pasa es que realmente son clasificaciones muy genéricas, pues la ciencia ni siquiera funciona así. Realmente lo importante es el objeto de estudio, y eso es lo que determina en dónde estamos situados, qué perspectiva teórica vamos a usar, pues, ¿no? ¿Qué ciencia vamos a aprovechar para poder explicar diferentes realidades, ¿no? Si hablamos de la psicología como una licenciatura, pues entonces puede tener diferentes enfoques, ¿no? Si los autores que se usan para hablar de psicología en la escuela son psiquiatras, por ejemplo, son autores de la salud, entonces a lo mejor sí, en esa escuela nada más, pero en otra escuela a lo mejor usan a puros sociólogos, sociólogos clínicos, le llaman a los que se enfocan más a cuestiones individuales, a psicólogos, pues a lo mejor ahí tiene que ver más con sociales, pero no, les digo, no funciona tanto así, funciona más como que hay investigadores científicos, pues, ¿no? Científicos que se encargan de publicar diversas cosas. Entonces,
Hay científicos que estudian aspectos relacionados con las interrelaciones y la conducta, pero desde una perspectiva de la salud. Y hay otros que investigan lo mismo, pero desde una perspectiva social. Entonces, ahí sí forma juego qué clasificación tienes, porque según, si lo ves desde el punto de vista de la salud, vas a usar una teoría diferente, y si lo ves desde el punto de vista de sociales, vas a usar otro marco teórico, pues, ¿no? Pero para la licenciatura, pues es que ahí depende, pues, ¿no? O sea, en la licenciatura, entre más perspectivas abarquemos es mejor, pues, ¿no? Entre más cosas aprendan ustedes mejor, ¿no? O sea, si leen a un autor que es psiquiatra y que les habla sobre un tema relacionado con la psicología que a ustedes les interesa, pues está perfecto, ¿no? Y si luego leen a un autor que es psicólogo o que es sociólogo, pues también está súper bien, ¿no? Entonces, para efectos de estudiar una licenciatura, realmente si lo clasificamos de una u otra manera, no creo que juegue tanto en términos de lo que ustedes van a aprender, ¿no? Creo, ¿no? Es mi perspectiva personal, esto sí, ¿no? Pues cada quien tiene su punto de vista. Habrá quien diga, no, sí es de salud y punto, bueno, pues es su opinión. Yo eso es lo que yo considero que es una forma más apropiada de verlo. Pero bueno, pues esa es una idea nada más. ¿Cómo ven entonces lo que comentamos? Como les digo que van a desarrollar la tesis, ¿qué tan perdidos se sienten con respecto a eso? Con respecto al asunto de los temas, con respecto al asunto de los apartados. ¿Cómo se sienten? No sé por qué ahorita no son tan participativos, como otras veces. Pero quiero escuchar, no sé si es importante que me digan. Bien, maestro, yo siempre he tenido mucha dificultad. Bueno, esta debe ser la segunda, tercer materia que tenemos durante la carrera que toca este tema de investigación. Y siempre he tenido problema para asignarle un título. Siempre. O sea, tengo la idea clara, pero no sé cómo. Allí yo estoy bien perdida. Y parece una tontería, ¿no? Pero a mí me cuesta trabajo asignarle título. No es tan sencillo, pues, no es tan sencillo, porque involucra cosas. ¿Cómo lo digo? Sí, me cuesta trabajo. Entonces, en eso, cuando usted pregunta, esa es mi pregunta, y pues bueno, en la práctica allí no vamos a solucionarlo, yo sé. Sí, bueno, les digo, las primeras actividades ya que tienen que ver con su propio tema, es una tabla que espero que ustedes llenen, en donde ustedes van a poner qué población van a analizar, qué objetivo tienen, o sea, no objetivo ya como redactar el objetivo, pero qué les gustaría estudiar, no el título, ¿no? ¿Qué les gustaría estudiar? ¿Qué otra cosa se pregunta? Son como 4 cosas. Ustedes contestan esas 4 cosas y eso les ayuda a escribir el título, porque el título lleva esas 4 cosas que les estoy preguntando. Pero ya lo platicamos sobre la marcha, pues, ¿no? A veces es cuestión nada más de delimitar, ¿no? Y a veces en la misma plática puede salir, y en algunos casos pues les puedo dar propuestas, ¿no? Yo a ver qué les parece, cómo es este título y así. Lo importante del título es que tenga todos los elementos, ¿no? Y a veces eso no es tan fácil. Entonces primero yo no les voy a pedir que ya tengan un título bien definido, nomás les voy a pedir el tema, pero que ya sea un tema más o menos orientado, ¿no? A lo que van a hacer, y sobre la marcha vamos a ir delimitando, hasta que ya el título quede más o menos bien definido. Claro que recuerden que todavía pueden llegar con su asesor y que su asesor les cambie un poquito más el título, bueno, eso es normal, ¿no? Pero pues en lo que yo pueda yo les voy a apoyar. Pero bueno, alguien más, están muy callados ahorita, en verdad. Quiero saber cómo están viendo este asunto de cómo se sienten, pues más que nada. No, a ver, siempre participan los mismos, quiero que participen también los demás. Mercedes, Cano, Baltasar, ¿andas por aquí? Sí, maestro. Nosotros también, como la compañera Dolores, de alguna manera tengo grandes expectativas para poder lograr llevar a cabo ese trabajo, porque sí hemos tenido, en lo particular, como 3, pero siento que ninguna ha estado plena o completa. De alguna manera, espero que esta quede permanente para poderlo presentar ya y culminar con esta.
Sí, De el asunto hecho, es que... perdón, sí, Adelante. perdón, Leche. Ay, disculpe, maestro. De hecho, sí, ha sido probablemente yo estoy en empresarial. Y bueno, todos, ¿verdad? Estamos aquí en empresarial. Y eso acorta bastante el tiempo, ¿no? Pero igual, como dice Meche, en las anteriores nos quedábamos con muchas dudas y yo también tengo la grande esperanza que a partir que en esta materia sí se salden todas esas dudas y demos un paso bien grande para poder completar o avanzarle muchísimo a nuestra tesis. ¿Sí? Sí, espero lo Bueno, mismo y yo cuentan tesis, conmigo. cualquier cosa. Sí, espero lo mismo, y cuentan conmigo pues para lo que los pueda apoyar. Tengo más o menos experiencia en eso, pues, ¿no? Tengo algunos artículos publicados, ponencias, entonces sí sé más o menos qué va en cada apartado, pero les repito, 4 meses para terminar una tesis no es mucho tiempo, pues, ¿no? Entonces vayan haciéndose a la idea de que tal vez no terminamos la tesis, pero lo que tengan, como dice Mercedes, pues que sea algo que se pueda utilizar, pues, ¿no? Ese va a ser mi propósito, es mi objetivo, y si por alguna razón logramos avanzar bien rápido y si terminamos la tesis, pues mejor, ¿no? Pero por lo menos el objetivo así básico que tengo es que por lo menos la metodología del capítulo 1 hasta el 3 logremos completarlo bien. Esperemos que sí se logre. Y pues voy a estar para apoyarlos en todo lo que se pueda, ¿no? Sí entiendo que a veces son temas un poquito, a veces hasta aburridos, espero que no sea tanto el caso, pero pues voy a estar con la mejor intención, pues, ¿no? De tratar de no hacerlo tan aburrido. Busco también que el tema, principalmente es un tema que les guste, pues, ¿no? Para que si es un tema que les guste, pues, que se puedan comprometer de pronto a leer, buscar información. Hacer una tesis requiere eso, pues, ¿no? Requiere que citemos fuentes, que leamos. Entonces sí nos tiene que gustar, porque estar leyendo cosas que no nos gustan, pues sí puede ser muy pesado, ¿no? Nos tiene que gustar el tema, pues, ¿no? Es a lo que me refiero. Entonces, pues sí, cuentan conmigo para apoyarlos en lo que pueda. Y pues esperemos que sí, todo lo que se haga aquí se pueda aprovechar para la titulación, pues como dice María Dolores. Y pues bueno, ¿no? Ahí voy a estar para apoyarlos en lo que se pueda. Bueno, ¿alguien más? Yajaira, unicornio, iba a decir otra vez. Yajaira, ¿cómo estás? ¿Cómo vas viendo estos temas? Maestro, pues yo tengo... Yajaira se silenció el micrófono, no te escuché un pedacito. Es que me está fallando un poquito el internet. Sí. Ok. Tengo como ideas y ya tengo un asesor, de hecho, y me está ayudando como a elegir, pues, mi idea para ver, pues, también las posibilidades, porque como comentó usted, o sea, tengo una que es como que, ay, pues sí, no sé, del abuso, pero luego me quedé pensando, pero pues tengo que buscar personas que quieran hablar. Igual puede ser complicado. Qué bueno que lo estás pensando Entonces, así. pues, como dices, todo. Sí, fíjense, precisamente qué bueno que comentas esto, Yajaira, porque hay un apartado que les piden ustedes en la tesis, se me olvidó aquí incluirlo, que se llama viabilidad de la investigación. Ustedes deben de redactar por qué es viable su trabajo, por qué sí se puede, por qué pueden acceder a completar ese trabajo. Eso lo manejan como un apartado aparte, pero yo les voy a pedir que lo pongan en la justificación, dentro de la justificación. Por eso no lo puse así como un apartado nuevo, pues. Pero sí tienen que decir por qué su investigación es un trabajo viable. Viable quiere decir que sí se pueda llevar a cabo. Entonces, esto que dice Yajaira es central, o sea, ténganlo en cuenta todas y todos, porque bien como dice, por ejemplo, si alguien agarra un tema, ¿no? Que sea violencia sexual, por ejemplo, en adolescentes, en estudiantes de preparatoria, ¿no? Algo así, ¿no? Por ejemplo, no está bien delimitado ni nada, nomás estoy poniendo el ejemplo. Violencia sexual en estudiantes de preparatoria, y ustedes analizan pues los datos, ¿no? Que hay sobre eso, pero en su instrumento buscan recoger los testimonios de esas personas y no saben ni siquiera cómo localizar a esas personas. Pues entonces ahí sí puede ser complicado, ¿no? El asunto de la viabilidad puede convertirse en un problema serio.
Entonces, traten de, cuando piensen en el tema, piensen cómo van a hacer eso que tienen pensado, ¿no? No en términos de análisis de datos, en eso yo los puedo ayudar, pero sí en términos de cómo van a acceder a recolectar esa información. ¿Sale? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, y qué bueno que estás viendo eso, Yajaira, porque si hablamos de que su trabajo esperamos que se pueda desarrollar al 100%, pues sí es importante que tengan en cuenta ese asunto de la viabilidad, ¿no? Bueno, muchas gracias, Yajaira. ¿Alguien más que quiera compartir cómo se siente con respecto a la elaboración de una tesis? 2 personas más nada más para finalizar, que no hayan hablado de preferencia, para escuchar a todos los demás. Maestro. Adelante, no vi quién Maestro. Adelante, Dani. Tania, mire, yo la verdad estoy en blanco con esto de la tesis. Entonces, yo tengo una duda si, como el tema del emprendimiento, pues me puede servir para la tesis. Así como, ¿por qué las personas deciden ser emprendedores y no trabajar para una empresa o algo así relacionado al emprendimiento? Sí, puede ser, claro que sí. Nada más que, fíjate, bueno, ¿tú eres de administración? ¿O no? Sí. Ok. Nada más te sugiero que seas cuidadosa con la literatura. No vayas a querer poner a Robert Kiyosaki, por ejemplo, o autores que no son científicos, coaching, estos, porque sé que en la administración a veces se usa mucho eso. Ellos no tienen las pruebas para afirmar muchas afirmaciones que hacen. Entonces, sí está padre el tema, está bien padre. De hecho, el asunto de por qué la gente no emprende tiene que ver muchas veces con cuestiones educativas, con cuestiones académicas, ¿no? O sea, si afinas bien el tema, lo delimitas y todo, de pronto vas a encontrar que mucha gente se prepara para trabajar como empleado, porque la misma escuela así los prepara, ¿no? Y pocas veces la escuela los prepara para generar nuevo conocimiento. Tiene que ver con lo que platicamos al principio, tiene que ver completamente. Por ejemplo, hay un montón de gente que estudia para memorizar cosas, para repetir lo que el profe les dice, para repetir lo que el autor dice, y se olvidan de que tienen que usar todas esas herramientas para generar su propio conocimiento, y en la práctica, fuera de la institución, ya cuando egresan, todos esos conocimientos les deben de servir para ellos diseñar su propia estrategia de vida, su propia forma de trabajar, y eso a veces merma las intenciones de emprender, las intenciones de ser independiente. Entonces, como se graban que un proceso debe funcionar de tal manera, que un ingeniero debe trabajar en una fábrica, etcétera, egresan directos a la fábrica y ni siquiera se les pasa por la mente el asunto de emprender. Es nada más una idea, ¿no?, que tengo, que por ahí llegué a leer alguna vez, pero puede haber un montón de más de factores aparte de eso. Entonces es un tema muy padre, o sea, sí está padre el tema también. Nada más te sugiero que seas muy cuidadosa con la selección de literatura. O sea, no vayas a caer en el coaching. Si ves a una persona que se dedica a dar conferencias sobre motivación y no es psicólogo, olvídate de eso. No, olvídate, o sea, de verdad olvídate de eso, porque en el rubro de la administración a veces pasa mucho eso, ¿no? Entonces, usa científicos para elaborar un trabajo científico que es la tesis, ¿no? Como sugerencia. En cuanto al tema, está muy padre, la verdad. Si eso te gusta, a mí se me haría muy buen tema. Sí, la verdad sí me gusta mucho eso del emprendimiento. Sí, bueno, puedes buscar así factores, cuestiones relacionadas con eso, pues no sería un tema padre también. Y ya lo demás es de limitación. Si se fijan, para todas y para todos, así es como se elige un tema, pues no. A veces es una sola palabra que ya estamos seguros, y todo lo demás no lo sabemos. Pero todo lo demás es más sencillo. En el caso de Dania ya tiene el punto clave: razones para emprender, ¿no? Factores por los cuales la persona no emprende o algo así. Y entonces ya de ahí lo demás es delimitar, ¿no? ¿A quién va a analizar? Si van a ser estudiantes, si van a ser del PUD, si van a ser de otra escuela, de qué ciudad, y ya, o sea, ya nada más lo demás es una cuestión de estilo, que es muy fácil ya de afinar, pero el asunto es eso, o sea, tener el tema, tener el objeto de estudio, y eso es muy importante, pues no, les digo, ya teniendo eso, así como ella, que ya sabe que lo que quiere ver es por qué los jóvenes no emprenden, por qué la gente no emprende, ya lo demás es delimitar, ¿no?
Entonces, no hay tema malo, pues, ¿no? La única forma de pedirles que cambien de tema sería si buscan un tema que no sea de su licenciatura, eso sí. O sea, de pronto que Yajaira, que es de psicología, quiere estudiar las fachadas de las casas y la arquitectura y cosas así, pues como que no, o sea, como que no tiene que ver con, ni siquiera sé si la pueden dejar titularse con un tema que no es de su carrera. Entonces, esa es la única razón por la que se podría descartar un tema. Pero si su tema tiene que ver con su licenciatura, entonces adelante, ¿no? Yo les ayudo a afinarlo en la medida de lo posible. Y pues ya, ¿no? O sea, lo otro pues es lo mismo que le sugería a Dani, es la misma sugerencia para todo, que busquen literatura científica, pues, ¿no? Hice ese énfasis ahorita con ella porque sí sé que en la administración a veces se usan coaches mucho, ¿no? Entonces sí hay que ser cuidadosos, pues, con que los autores que nos hablen, que sean expertos en el tema, ¿no? Como sugerencia, ¿no? Ya si su asesor les dice, oye, mete este autor y es uno que yo les dije que quitaron, bueno, ustedes hagan caso a su asesor, él manda sus trabajos de tesis, pero bueno, repito, hasta aquí, ¿cómo se siente? ¿Una duda? Muchas gracias, Dania, muchas gracias, Jaira, María Dolores y los que han participado. ¿Cómo se sienten entonces? ¿Alguien más? Francisca Carrillo, ¿algo que quieras agregar? Pues hasta ahorita todavía no me surgen las dudas, maestro. Siento que ya cuando lo iniciamos, cuando van a empezar a surgir todas las dudas, igual pues ir pensando a ver en qué me quiero basar, porque todavía tampoco no tengo idea. Igual que sea un tema que les guste, ¿no? Eso es lo que sí les sugiero, principalmente, que el tema les guste. Dayana García, comentarios, dudas. No se oye. Brian Hernández. Según yo, todo claro. Ok, Dayana, gracias. Brian Hernández, ¿se escucha? Pues yo aún no tengo tema. Ok. Aquí comentar, pero tengo una idea más o menos de lo que quiero hacer. Pero el tema aquí no tengo todavía. Ok, pues no pasa nada, sé que varios van a estar así como en blanco, pero es lo mismo, pues no, o sea, igual es parte por parte, poco a poquito, así que es normal, pues, ¿no? O sea, estamos bien, pues, no se preocupen, pero sí, para Brian y para todos, vayan pensando en un tema, algo que les gustaría investigar, algo que les gustaría analizar, algo de lo que les gustaría leer, porque eso es lo que vamos a estar haciendo en el curso. Ok, a ver, alguien más que no me haya tocado escuchar. Heidi de León, ¿cómo te sientes tú con respecto a lo que van a hacer en el curso? Ay, profesor, pues yo estoy estudiando Derecho y pues voy en blanco, ahorita no tengo ni idea. Necesito pues ponerme una táctica que yo estaba pensando ahorita pues investigar un tema que la verdad no tengo ni idea, que me llame más la atención y pues de ahí ya sacar yo otro tema en el que ya pues podría hablar de la tesis, porque si no ando en blanco ahorita. Ok, sí, no te preocupes. Como pista, ¿no? O sea, si les sirve, tómenla, si no. En Derecho generalmente se analizan los efectos de diversas cuestiones, efectos de políticas públicas, efectos de leyes, en algunas escuelas hasta diseñan políticas públicas como proyectos en sus tesis, pero generalmente son así, ¿no? Efectos de la reforma laboral, de las reformas al artículo tal, etcétera, políticas públicas, pero si son ese tipo de trabajos, nada más decir cuáles son los efectos de eso, en dónde, ¿no? O sea, delimitar, siempre delimitar, ¿no? Decir en dónde vas a analizar los efectos de eso. Bueno, como pista nada más, ¿no? Ahí en Derecho es lo que se acostumbra normalmente, son como tradición, ¿no? Pero bueno, ya es sugerencia, pero sí piensen, les repito, que el tema sea un tema que les guste. Váyanlo pensando desde ahorita, que bueno, tarde o temprano les voy a pedir que ya pongan un tema, no el título, nomás el tema, y ya el título va a ir fluyendo poco a poquito, ¿no? Ese sí no urge, pues, el título en este punto de su formación.
Ok, creo que ya participó la mayoría. Ileana Evangelina, creo que a ti no te he escuchado. ¿Cómo te sientes? No se oye, Regina Álvarez. Ay, sí, perdón, profe. No, pues por el momento todavía no me ha surgido ninguna duda, solamente como las demás todavía no tengo en claro qué tema agarrar. No sé muy bien, no tengo muy claro. Ok, bueno, pues esperemos que podamos seguir estando así como claros sobre los temas. Les repito que cuentan conmigo, cualquier avance que tengan o duda que tengan, pues avísenme, voy a tratar de ayudarlos en la medida de mis posibilidades. Y bueno, la sugerencia nuevamente de cuidar el WhatsApp en términos académicos, por favor, úsenlo de manera formal. Si quieren bromear y platicar de otras cosas, no les pues usen el WhatsApp de otro profe, no se crean, usen su propio grupo, pues aquí traten de usarlo para avisos de la materia, pues porque les repito, se puede perder información entre stickers y memes, que pues no es el objetivo del grupo, ¿no? Entonces, bueno, se los pido de una manera atenta, respetuosa, no es ni regaño ni llamada de atención, para que no lo vayan a tomar a mal. Alma Mendoza, no pasé lista, no he pasado lista hoy. Ya sé que se pasó el tiempo, así que voy a tomar asistencia con el video de la clase. Reviso el video de la clase y ahí me salen los nombres como he estado mirando la lista. Y ya checo bien quiénes asistieron y quiénes no. Traten por favor de estar puntuales en la siguiente clase. Adelante, Ilia. No, eso que escuché que hace ratito me preguntó si tengo alguna duda, estaba un poquito trabada la computadora. Yo todavía estoy en la carrera de psicología, estoy entre algo relacionado de educación o meramente algo de psicoterapia, pero por mi parte pues todavía estoy como leyendo y buscando información para como decidirme en qué me podría enfocar, y pues ahora sí, yo creo que ya que decida algo que espero no se postergue mucho, pues ya ahora sí, creo que todas las dudas van a empezar a surgir y pues ya para darle. Ok, muy bien. Sí, a veces es elegir un tema y ya de que tengamos el tema, empezamos a leer qué hay sobre ese tema. Y a veces eso nos hace cambiar de tema otra vez y ir dándole forma al concepto. Pero ustedes decidan el proceso que quieran usar para elegir su tema, pues, ¿no? Eso es libre. Todo es un proceso, ¿no? No les voy a pedir nada así drásticamente, pero sí voy a tratar de ir acompañándolos en el proceso. Entonces, bueno, les digo que hasta aquí dejamos la sesión de hoy. Cuiden el asunto del WhatsApp, vayan pensando en el tema, sí vayan pensándolo desde ahorita, aunque todavía no lo definen, vayan pensando más o menos qué se les antoja hacer. Y bueno, pues ahí cuentan conmigo, voy a estar al pendiente para lo que sea que les pueda apoyar. ¿Sale? Nos vemos la próxima semana, recuerden estar puntuales y pues bueno, que tengan un buen fin de semana. ¿Sale? Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, maestro. Que esté muy bien.